Imagina por un momento ser parte de un grupo de hombres comunes, simples pescadores, recolectores de impuestos y ciudadanos corrientes, transformados en los portadores de un mensaje capaz de cambiar al mundo. Ellos lo vieron sanar enfermos, levantar muertos y predicar sobre un reino que superaba cualquier imperio. Pero, tras la partida de Jesús, quedaron solos frente a un mundo que los miraba con temor y desprecio. Sabían que difundir su mensaje sería una misión mortal, pero también sabían que no había vuelta atrás. La historia que estás por escuchar es más que un relato de fe. Es un viaje sombrío, lleno de sacrificio y valentía. Cada discípulo tomó su cruz, enfrentando torturas, persecuciones y muertes inimaginables en nombre de aquello en lo que creían. Desde las tierras de Jerusalén hasta los confines de Asia y Europa, cada uno fue llevado al límite de su resistencia. ¿Qué los motivaba a caminar hacia el peligro sin dudar? ¿Qué los hacía seguir adelante, sabiendo que sus pasos los llevaban directo al martirio? Esta es la historia que jamás te han contado, el último capítulo en las vidas de aquellos que se atrevieron a seguir a Jesús hasta el final. Un relato que revela no solo el precio de su fe, sino también el legado de valor y compromiso que dejaron para todos nosotros. Pedro, el pescador transformado. Desde su primer encuentro con Jesús, Pedro supo que su vida había cambiado para siempre. Él, un simple pescador de Galilea, fue llamado a ser pescador de hombres. Era impulsivo, apasionado, y, a pesar de sus debilidades, Jesús le confió el liderazgo de sus seguidores. Pedro fue quien declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pero también fue el mismo Pedro quien, en el momento de mayor peligro, negó a su maestro 3 veces, presa del miedo. Sin embargo, después de la resurrección, Pedro experimentó una transformación. El hombre que una vez temió por su vida ahora predicaba con valentía en Jerusalén, desafiando a las autoridades y enfrentándose a los mismos que habían crucificado a Jesús. Aquel que huyó del peligro, ahora se mantenía firme, sabiendo que su destino estaba marcado por el mismo camino de sufrimiento de su Señor. Pedro pasó sus últimos años evangelizando en Roma, el corazón del imperio más poderoso y, a la vez, el epicentro de la persecución hacia los cristianos. Para muchos, Roma era un lugar temido. Sus calles resonaban con las voces de emperadores despiadados y sus cárceles guardaban los gritos de los que desafiaban sus órdenes. Pero Pedro veía en esa ciudad una misión sagrada. Sabía que donde mayor era la oscuridad, mayor debía ser la luz que llevaría el mensaje de su Señor. No temía a los guardias ni a las amenazas constantes. En su corazón, Pedro había aceptado que su destino estaba sellado, pero era un destino que él abrazaba con valentía. Finalmente, su labor atrajo la atención de las autoridades romanas. Pedro fue arrestado, y en su encarcelamiento, vivió días de profunda reflexión y oración, comprendiendo que se acercaba el momento de su sacrificio final. Los días previos a su ejecución, Pedro alentaba a sus compañeros de celda y a los pocos creyentes que lograban visitarlo. No mostraba miedo ni duda, sino una paz que provenía de la certeza de que, tras este sufrimiento, se reuniría con Jesús. Cuando el día de su muerte llegó, los soldados lo llevaron hacia el lugar de la crucifixión. Mientras caminaba hacia su destino, Pedro pensó en todos aquellos a quienes había predicado, en la transformación de su vida y en cómo había pasado de ser un pescador asustado a un líder de fe. Al llegar al lugar de la ejecución, pidió un último deseo: ser crucificado al revés. Con humildad, expresó que no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Y así, cabeza abajo y en medio del sufrimiento, Pedro ofreció su vida como el último testimonio de su lealtad y amor por Jesús. Así murió Pedro, aquel que negó a Jesús por miedo, pero que finalmente lo siguió hasta el último sacrificio. Su vida y su muerte se convirtieron en un símbolo de redención y valentía,
dejando un legado imborrable en la historia de la fe cristiana. Andrés, el discípulo silencioso. Andrés, hermano de Pedro y uno de los primeros en seguir a Jesús, tenía un carácter diferente al de su impulsivo hermano. Era un hombre de fe profunda y humildad genuina, que prefería el servicio en silencio antes que la gloria de los grandes discursos. Andrés fue quien, tras conocer a Jesús, llevó a su hermano Pedro ante él, cumpliendo desde el principio su papel de facilitador y guía. Aunque sus palabras no son abundantes en las Escrituras, Andrés jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo, siendo uno de los primeros en llevar el mensaje más allá de las fronteras de Israel. Después de la resurrección de Jesús, Andrés sintió el llamado de llevar el Evangelio a tierras lejanas. Algunos relatos indican que evangelizó en Asia Menor y hasta en Grecia. Fue en Patras, una ciudad griega, donde su misión alcanzó su final. Su mensaje inquietaba a las autoridades locales, y la creciente comunidad cristiana en Patras atrajo la atención de los líderes de la ciudad. A pesar de las amenazas, Andrés continuó predicando con valor y dedicación, sin renunciar a su fe ni a su compromiso con la misión que Jesús le había encomendado. Finalmente, Andrés fue arrestado y sentenciado a morir en una cruz en forma de X, un tipo de crucifixión que no solo extendía el sufrimiento, sino que también mostraba una crueldad meticulosa. En lugar de fijarlo en una cruz vertical, como a muchos otros mártires, las autoridades eligieron esta cruz diagonal, en la cual Andrés fue amarrado en lugar de clavado. Esta forma de crucifixión era intencionadamente más lenta, ya que los nudos de las cuerdas permitían que el cuerpo colgase en una postura que prolongaba el dolor y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo agónico. A lo largo de los días que siguieron, Andrés permaneció en aquella cruz, resistiendo el frío de la noche y el calor del día, soportando hambre y sed, pero sin perder la calma ni el brillo en sus ojos. Según los relatos, la gente de la ciudad, atraída por el rumor de la crucifixión de un hombre que proclamaba un mensaje de amor y salvación, se acercaba para verlo. En vez de encontrar a un hombre rendido y destrozado por el dolor, lo que hallaron fue a Andrés, quien aún en su sufrimiento hablaba con compasión y serenidad, alentando a quienes se acercaban. Desde su cruz, Andrés habló a la multitud que lo rodeaba. Con voz calmada, les recordó las palabras de Jesús, compartiendo sobre el amor de Dios y la promesa de vida eterna. Sus palabras eran como un bálsamo para los oyentes, muchos de los cuales se conmovieron hasta las lágrimas al verlo. Incluso en su dolor, Andrés no perdió la oportunidad de testificar de su fe, de la esperanza que hallaba en Cristo y de la paz que llevaba en su corazón. A medida que los días pasaban, su cuerpo se debilitaba y su voz se volvía cada vez más tenue. Sin embargo, aquellos que permanecían junto a la cruz testificaron que, hasta su último aliento, Andrés no dejó de sonreír ni de hablar sobre la bondad de Dios. Su rostro irradiaba una paz inexplicable, una paz que ni siquiera el tormento físico pudo arrancarle. La multitud veía en él algo más que un hombre muriendo. Veían a un testigo fiel, cuya fortaleza era tan poderosa que su martirio se transformó en un mensaje de fe más profundo que cualquier sermón. Finalmente, después de varios días, Andrés entregó su espíritu, pero en ese último aliento dejó una marca en los corazones de quienes presenciaron su sacrificio. Su fortaleza y su fe, inquebrantables hasta el último instante, se convirtieron en un símbolo de lealtad y devoción que resonaría en todos aquellos que lo recordaran. La cruz en forma de X, que fue diseñada para intensificar su sufrimiento, se transformó en un símbolo de su amor por Cristo y su entrega a la misión que había abrazado. Así murió Andrés, el discípulo silencioso y humilde, dejando un legado de entrega y compromiso que resonaría a través de generaciones. Juan, el discípulo amado. Juan, el hermano menor de Santiago y el discípulo conocido como el amado de Jesús, era un hombre de profundo amor y fe inquebrantable. A diferencia de otros apóstoles, su relación con Jesús fue especialmente íntima.
Fue el único discípulo que permaneció junto a él al pie de la cruz y el primero en correr al sepulcro vacío en la mañana de la resurrección. Después de la ascensión de Jesús, Juan dedicó su vida a predicar el Evangelio y a escribir sobre las enseñanzas de su Maestro. Su compromiso lo llevó a recorrer varias ciudades, fortaleciendo las comunidades cristianas y compartiendo su experiencia de haber sido testigo directo de la vida de Cristo. A medida que envejecía, la influencia de Juan se expandía, y sus enseñanzas sobre el amor y la verdad de Jesús llegaban a oídos cada vez más distantes. Pero el Imperio Romano, temeroso de la expansión del cristianismo, comenzó a verlo como una amenaza. Aunque muchos apóstoles habían enfrentado el martirio, Juan fue condenado a un destino diferente. Bajo el emperador Domiciano, fue arrestado y llevado a Roma, donde lo obligaron a beber veneno. Cuando el veneno no tuvo ningún efecto, sus captores decidieron emplear un método aún más cruel y público para acabar con él. Juan fue llevado a las afueras de la ciudad y arrojado en un caldero de aceite hirviendo, una ejecución reservada para los enemigos del imperio y para quienes las autoridades querían usar como ejemplo de castigo extremo. El método era brutal. El aceite ardiente se adhería a la piel, provocando quemaduras mortales en un dolor insoportable. En cuestión de segundos, el calor penetraba la carne, y el cuerpo era envuelto en llamas líquidas. Era una muerte lenta y angustiosa, diseñada para causar el máximo sufrimiento y sembrar miedo en quienes fueran testigos. Cuando el cuerpo de Juan fue sumergido en el caldero, todos esperaban ver cómo el fuego de la superficie del aceite consumía su piel y su vida, y los soldados se prepararon para presenciar una ejecución que apagaría para siempre la voz de uno de los líderes más antiguos del movimiento cristiano. Pero en lugar de gritos de agonía o un cuerpo consumiéndose, lo que ocurrió desconcertó y aterrorizó a todos los presentes. Según la tradición, Juan emergió del caldero sin una sola quemadura, intacto, como si el aceite hirviente no tuviera poder sobre él. Este acto, tan inesperado y milagroso, dejó a la multitud en un estado de asombro y temor. Algunos, al ver a Juan salir del caldero ileso, creyeron que Dios estaba con él, protegiéndolo incluso de los castigos más terribles que Roma pudiera concebir. Para ellos, esto no era solo un milagro, era una señal de que el mensaje de Cristo era verdadero y de que el poder divino no podía ser vencido. Incluso entre los soldados y autoridades presentes, algunos sintieron dudas e inquietud, preguntándose si se enfrentaban a algo más allá de su comprensión. Para las autoridades romanas, este milagro no solo fue una afrenta a su poder, sino también un golpe a su estrategia de sembrar terror. Aquellos que habían presenciado el hecho compartieron el relato en susurros por toda la ciudad, y la historia se extendió, ganando a Juan aún más seguidores que deseaban escuchar el mensaje de un hombre que había sido protegido de la muerte por el mismo Dios al que él predicaba. Finalmente, desmoralizados y sin saber cómo acabar con él, las autoridades decidieron desterrarlo a la isla de Patmos, pensando que el aislamiento, la dureza del terreno y la soledad harían lo que el aceite hirviente no había logrado. Así, Juan fue enviado al exilio, pero no en derrota. Su supervivencia milagrosa fortaleció la fe de los creyentes y dejó un mensaje de esperanza y poder en aquellos que escucharon sobre su martirio frustrado. Aunque Juan no murió en el caldero, su vida en Patmos fue una forma de martirio en sí misma. Vivió sus últimos años en soledad, envejeciendo en medio de rocas y arenas, con la única compañía de su fe y sus visiones. Murió en el exilio, pero su legado perduró en sus escritos y en la fe de aquellos que, inspirados por su ejemplo, continuaron compartiendo el mensaje de Jesús. Juan, el discípulo que nunca abandonó a su maestro, permaneció fiel hasta el final, su vida marcada no por la muerte violenta, sino por el testimonio silencioso de su perseverancia y amor inquebrantable. Mateo, el recaudador convertido. Mateo, antes conocido como Levi, era un recaudador de impuestos, una profesión despreciada en la sociedad judía de su tiempo,
ya que se consideraba a estos hombres como colaboradores del Imperio Romano y corruptos por naturaleza. Sin embargo, Jesús vio más allá de la apariencia y los prejuicios, y le extendió una invitación que cambiaría su vida. Sígueme. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Desde ese momento, Mateo dejó atrás su ocupación y su antigua vida para convertirse en discípulo de Cristo. Más adelante, se convertiría en uno de los evangelistas, escribiendo el evangelio que lleva su nombre, con la intención de proclamar la vida y enseñanzas de Jesús a los judíos. Después de la resurrección, Mateo dedicó su vida a llevar el evangelio a tierras lejanas. Fue un misionero incansable, compartiendo el mensaje de salvación y predicando en lugares hostiles y desconocidos, desde Judea hasta Etiopía, donde se le atribuye haber plantado las primeras semillas del cristianismo en la región. En cada lugar, enfrentaba la resistencia de los líderes religiosos y las autoridades políticas, que veían en él una amenaza para sus tradiciones y sus creencias. Sin embargo, la fe y convicción de Mateo eran inquebrantables. No importaba el rechazo, las dificultades ni los peligros que se presentaran en su camino. Finalmente, en Etiopía, Mateo fue arrestado por sus enseñanzas. Las autoridades locales, irritadas por la creciente comunidad cristiana que él había fundado, lo consideraron un enemigo de sus creencias y un perturbador del orden establecido. Decidieron acabar con su vida de manera pública y ejemplar, esperando que su muerte disuadiera a los creyentes y frenara el avance del cristianismo en la región. Mateo fue condenado a ser martirizado con una espada, un castigo brutal que pretendía infundir miedo en quienes se atrevían a seguir su ejemplo. Según la tradición, en sus últimos momentos, Mateo se mantuvo sereno y en paz. Antes de recibir el golpe fatal, se dice que oró por sus verdugos y por los creyentes que lo habían seguido hasta ese momento. Sabía que su vida estaba a punto de terminar, pero confiaba en que su muerte sería una semilla que daría frutos en el tiempo, fortaleciendo la fe de los que quedaban atrás. Su último acto fue un testimonio de amor y perdón, reflejando las enseñanzas de su maestro incluso en el umbral de la muerte. Cuando la espada cayó, la vida de Mateo se extinguió, pero su legado apenas comenzaba. Su martirio, en lugar de asustar a los creyentes, los inspiró a seguir predicando y a mantener viva la fe que él les había enseñado. La vida de Mateo, quien pasó de ser un recaudador despreciado a un apóstol fiel, demostró el poder transformador de Cristo, y su muerte selló su compromiso inquebrantable con el Evangelio. Santiago el Mayor, el apóstol del fuego. Santiago, conocido como el Mayor para distinguirlo de otros con el mismo nombre, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y uno de los pocos que tuvo el privilegio de presenciar algunos de los momentos más íntimos y reveladores de su vida, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Era un hombre de carácter fuerte y temperamento ardiente. Junto con su hermano Juan, Jesús los apodó hijos del trueno por su naturaleza apasionada y su ímpetu. Tras la ascensión de Jesús, Santiago comenzó su misión en Judea, llevando el Evangelio con la misma intensidad que caracterizaba su personalidad. Sin embargo, su fidelidad y su fervor no pasarían desapercibidos para las autoridades. Santiago se convirtió en una figura pública y en una amenaza para el poder establecido, ya que su predicación atrajo a muchos a la fe en Jesús. Su presencia era incómoda para quienes veían el cristianismo como una amenaza al orden religioso y político. Finalmente, bajo el reinado de Herodes Agripai, la creciente influencia de Santiago y su predicación encendieron las alarmas en Jerusalén. Herodes, que buscaba mantener el favor de las autoridades religiosas judías y de Roma,
se dio cuenta de que el movimiento cristiano estaba expandiéndose más rápido de lo que había anticipado. Santiago, conocido por su carácter apasionado y su firmeza en la fe, se había convertido en una figura prominente entre los creyentes, y su voz resonaba en las calles y sinagogas, atrayendo cada vez a más personas a la fe en Jesús. Para Herodes, eliminar a un líder tan importante como Santiago era una forma de enviar un mensaje claro y aterrador. Los seguidores de Cristo no serían tolerados. El arresto de Santiago fue repentino. No hubo advertencias ni posibilidad de huida. Fue apresado por los soldados, sin derecho a juicio ni defensa. Las autoridades sabían que cualquier proceso judicial sería una oportunidad para que Santiago defendiera su fe públicamente, lo que podría atraer aún más simpatizantes. En cambio, optaron por la vía rápida y brutal de la ejecución inmediata. La decisión fue calculada, una muestra de fuerza destinada a sembrar miedo y frenar el avance del cristianismo. Sin embargo, esta táctica estaba lejos de doblegar la voluntad de los primeros cristianos. La condena de Santiago fue la decapitación, una de las formas más drásticas y públicas de ejecución. En aquellos tiempos, esta pena era reservada para criminales de alta peligrosidad o para castigos ejemplares. Santiago, el amigo íntimo de Jesús y testigo de su resurrección, fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Su muerte representaba un golpe devastador para la comunidad cristiana, pero a la vez un llamado a la perseverancia. A pesar de la crudeza de la sentencia, Santiago se mantuvo firme en su fe hasta el final. Aquellos que lo conocieron recordaron su valentía y su paz en medio de la tragedia. Su martirio, en lugar de disuadir a los seguidores de Cristo, reforzó en ellos el compromiso de seguir adelante, dispuestos a enfrentar el mismo destino si fuera necesario. En Santiago, los cristianos encontraron un ejemplo de sacrificio y fidelidad absoluta, y su memoria viviría para siempre en el corazón de la Iglesia, como un recordatorio de que el mensaje de Cristo valía cualquier sacrificio, incluso la vida misma. Cuenta una tradición que en el camino hacia el lugar de la ejecución, Santiago mantuvo una serenidad que desconcertó a sus captores y conmovió a uno de sus verdugos. Este hombre, al ver la fe y la paz que irradiaba el apóstol, experimentó una transformación en su corazón. Allí, junto a Santiago, el verdugo confesó su fe en Jesús y pidió morir a su lado, una petición que le fue concedida. En su muerte, Santiago dejó un ejemplo de valentía y fe que inspiraría a muchos a seguir adelante, a pesar del peligro. Aunque su vida terminó en una ejecución pública, su legado se expandió rápidamente. Con el tiempo, Santiago sería recordado no solo como el hijo del trueno, sino como un símbolo de sacrificio, fidelidad y la fuerza del Evangelio. Felipe, el evangelizador valiente. Felipe, el evangelizador incansable, dedicó sus años a llevar el mensaje de Jesús a quienes nunca habían escuchado su nombre. En su viaje misionero, recorrió tierras donde el culto a dioses paganos y las supersticiones dominaban la vida de las personas, enfrentando el rechazo de autoridades y líderes religiosos. Uno de sus destinos más importantes fue Hierápolis, una ciudad de Asia Menor conocida por su fervor religioso hacia las deidades griegas. Allí, en medio de templos y rituales dedicados a Apolo y otros dioses, Felipe proclamaba la palabra de Jesús, hablando de amor, perdón y una vida eterna en Cristo, conceptos que chocaban con las creencias arraigadas de la ciudad. Mientras Felipe predicaba, el número de creyentes crecía, lo que alarmó a los líderes religiosos y a las autoridades de Hierápolis. Este hombre extranjero se atrevía a desafiar la tradición y la cultura, atrayendo a los ciudadanos hacia una fe desconocida y percibida como subversiva. Los templos se vaciaban, y la influencia de los sacerdotes se debilitaba, lo que aumentó la hostilidad hacia él. Finalmente, incapaces de tolerar su impacto en la comunidad, las autoridades decidieron arrestarlo. Fue llevado ante un tribunal local, donde intentaron intimidarlo y hacerle retractarse de su fe. Pero, lejos de ceder,
Felipe respondió con serenidad y firmeza, reiterando su fe en Cristo y recordando que su misión en la vida era hablar de Jesús, sin importar el costo. Ante su firmeza, los jueces optaron por sentenciarlo a una ejecución pública que sirviera de advertencia para aquellos que simpatizaban con el cristianismo. La sentencia fue crucifixión, pero para maximizar el sufrimiento y la humillación, decidieron crucificarlo boca abajo, en una cruz en forma de T. Este tipo de crucifixión no solo era dolorosa, sino que también intensificaba el sufrimiento al impedir que el cuerpo pudiera apoyarse en la cruz, forzándolo a colgar de sus extremidades, causando un dolor insoportable y una asfixia lenta y agónica. Mientras era clavado a la cruz, Felipe no mostró miedo ni rencor. Con una calma que desconcertaba a sus verdugos, miraba a la multitud que se había congregado para presenciar su muerte. Aunque su cuerpo estaba sometido al extremo del dolor, su espíritu permanecía inquebrantable. Su voz, aunque debilitada, se escuchó sobre el murmullo de la multitud, pronunciando palabras de perdón para quienes lo condenaban y ofreciendo palabras de paz para aquellos que observaban con rostros llenos de tristeza y curiosidad. A medida que el tiempo pasaba, el cuerpo de Felipe se debilitaba cada vez más, pero aquellos que se acercaban podían ver una luz en su rostro, una paz inexplicable en medio del tormento. Según la tradición, mientras colgaba en la cruz, la tierra comenzó a temblar, y un viento inesperado barrió la plaza, generando temor en los espectadores. Algunos vieron en estos eventos una señal divina y comenzaron a cuestionarse si este hombre realmente estaba siendo protegido por el mismo Dios al que proclamaba. Sus palabras, ahora susurradas, llegaban a los corazones de aquellos que lo rodeaban, y algunos de ellos comenzaron a orar en silencio, reconociendo la fe que él había defendido hasta sus últimos momentos. Entre la multitud, algunos líderes locales, impresionados por la fortaleza y el mensaje de Felipe, ordenaron bajar su cuerpo, esperando que, si sobrevivía, abandonara la ciudad y dejara de predicar. Sin embargo, Felipe ya había entregado su vida. Su cuerpo exánime reposaba en paz. Su muerte dejó una profunda impresión en aquellos que la presenciaron, y muchos de los que estuvieron allí no pudieron ignorar el impacto de sus palabras ni el testimonio de su vida. La noticia del martirio de Felipe se extendió rápidamente, y, en lugar de ser olvidado, su ejemplo inspiró a muchos a abrazar la fe en Cristo, a pesar de los peligros. Felipe, el evangelizador valiente, murió en una tierra lejana, crucificado como su maestro, pero su vida y su muerte se convirtieron en un símbolo de amor y sacrificio. Su misión no terminó en la cruz. Su legado continuó, resonando en los corazones de aquellos que lo recordaban y en cada nuevo creyente que se unía a la comunidad cristiana. Bartolomé, el apóstol inquebrantable. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los discípulos que Jesús encontró bajo la sombra de una higuera. Conocido por su honestidad y devoción sincera, Bartolomé fue un hombre de fe inquebrantable y carácter recto. Jesús lo describió como un israelita en quien no hay engaño, y desde el momento en que se convirtió en seguidor de Cristo, Bartolomé entregó su vida a proclamar el Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Bartolomé se convirtió en un misionero incansable, llevando el mensaje de Cristo a las tierras de Asia Menor, Mesopotamia y la India, donde compartió las enseñanzas de su maestro con dedicación. Se enfrentó a culturas y creencias profundamente arraigadas, y su misión fue siempre peligrosa, especialmente en las tierras de Armenia, donde finalmente encontró su destino. Allí, en una región profundamente opuesta a su fe, Bartolomé predicaba con valentía y ganaba conversos, un acto que despertó la ira de los líderes religiosos locales. Finalmente, Bartolomé fue arrestado y sometido a un juicio en el que se le ofreció la oportunidad de retractarse de su fe y abandonar su misión. Pero el apóstol, lleno de convicción y firme en su amor por Jesús, se negó a negar su fe. Los líderes decidieron entonces ejecutar a Bartolomé,
pero optaron por una de las formas de muerte más crueles y dolorosas. Fue condenado a ser desollado vivo, una sentencia que representaba uno de los castigos más inhumanos y crueles de la época. Este tipo de ejecución era diseñado para maximizar el dolor y degradar al condenado hasta el extremo, arrancando la piel del cuerpo en un proceso lento y agónico que exponía los músculos y nervios, dejando a la víctima en una agonía insoportable. Cada corte, cada tirón de piel, era una punzada de dolor indescriptible que buscaba quebrar no solo el cuerpo, sino también la voluntad y el espíritu de quien lo padecía. La tortura prolongada intensificaba el sufrimiento, llevando al límite la resistencia física y mental. Mientras lo sometían a este tormento, los verdugos esperaban que Bartolomé gritara o rogara por su vida, algo que a menudo ocurría en este tipo de ejecuciones. Sin embargo, para su asombro, Bartolomé se mantuvo en silencio, sin una sola palabra de rencor ni una súplica de clemencia. Aunque el dolor debía ser insoportable, el apóstol parecía haber alcanzado un estado de paz interior que desconcertaba a todos los que observaban. No luchaba ni mostraba signos de desesperación. En lugar de eso, su mirada se mantenía fija en algún punto invisible, como si en su mente se conectara directamente con su fe, su espíritu completamente enfocado en algo que trascendía el sufrimiento de su cuerpo. Se dice que en medio de su tormento, Bartolomé comenzó a orar en silencio, una oración que no era audible para quienes lo rodeaban, pero que sus labios articulaban con calma y reverencia. Aquellos que estuvieron presentes dijeron que incluso en la agonía, su rostro reflejaba serenidad y una inexplicable paz, como si el mismo Dios que predicaba estuviera presente, dándole la fuerza necesaria para soportar lo inimaginable. Algunos de los presentes, conmovidos y confundidos, no podían comprender cómo un hombre sometido a semejante sufrimiento mantenía esa paz. Para ellos, era casi un milagro, un acto de fe que superaba cualquier lógica humana. Los verdugos, desconcertados y tal vez hasta atemorizados, comenzaron a dudar de su propia misión. El hombre que debían ejecutar no reaccionaba como una víctima aterrorizada, ni como un enemigo resentido. Bartolomé no maldecía, no odiaba. En su lugar, parecía perdonar y elevar su espíritu a un nivel que ni el tormento podía alcanzar. Este comportamiento tan sereno en medio de la agonía dejó una marca en aquellos que lo presenciaron. Su sacrificio y su fortaleza fueron un testimonio de una fe inquebrantable, una devoción que ni el dolor extremo pudo doblegar. A pesar de la agonía desgarradora, Bartolomé mantuvo su fe sin vacilación, y en su último aliento, aquellos que lo observaron aseguran que su rostro mostró una paz absoluta, una expresión que sólo podría describirse como una entrega total a Dios. La brutalidad de su muerte pretendía ser un mensaje de advertencia para otros creyentes, pero en lugar de infundir miedo, su martirio dejó una impresión indeleble en quienes lo presenciaron. Su sacrificio final no solo selló su fe, sino que también inspiró a muchos, mostrándoles que, incluso en las circunstancias más atroces, la paz de Cristo podía llenar el alma más allá del sufrimiento físico. Este acto de brutalidad fue visto como una advertencia para los cristianos, pero en lugar de sembrar miedo, el martirio de Bartolomé inspiró a muchos a mantenerse fieles a su fe. Se convirtió en símbolo de resistencia y coraje, demostrando que el amor por Cristo superaba incluso el dolor más extremo. La historia de Bartolomé, el apóstol que enfrentó una de las muertes más atroces, sigue siendo un recordatorio de la fortaleza de quienes lo dieron todo por su fe, mostrando que el espíritu puede trascender incluso los tormentos físicos más severos. Tomás, el apóstol de la fe probada. Tomás, conocido como el Dídimo o el Gemelo, es recordado en los evangelios como el apóstol que necesitó ver y tocar las heridas de Jesús resucitado para creer. Su escepticismo le valió la fama de Tomás el incrédulo, pero esta característica no era una señal de debilidad, sino de su profundo deseo de certeza. Una vez que vio al Señor resucitado, su fe fue inquebrantable, llevándolo a dedicarse con fervor a la misión de difundir el mensaje de Cristo.
Tomás viajó más lejos que la mayoría de los apóstoles, llevando el Evangelio hasta tierras lejanas en el Oriente, incluyendo la India, donde pasó sus últimos años. En la India, Tomás predicó con valentía, enfrentándose a un entorno hostil y desconocido. Su mensaje comenzó a ganar adeptos entre las poblaciones locales, y algunos relatos indican que incluso logró convertir a varios miembros de la nobleza india. Sin embargo, la expansión del cristianismo generó descontento entre los líderes religiosos y políticos de la región, quienes veían en él una amenaza a sus creencias y su autoridad. A pesar de las advertencias, Tomás continuó predicando con determinación, hablando del amor y la salvación en Cristo. Finalmente, fue arrestado y condenado a muerte por negarse a abandonar su misión. Fue sentenciado a morir de una manera brutal. Sería traspasado por lanzas. En sus últimos momentos, Tomás se encontraba rodeado de soldados que, con lanzas en mano, se preparaban para ejecutar la sentencia. Al igual que otros mártires antes de él, Tomás no mostró miedo ni rencor. En su corazón sabía que su muerte era el último acto de fidelidad hacia su Señor. Cuando las lanzas atravesaron su cuerpo, el dolor fue intenso y el sufrimiento visible. Aún así, Tomás no renunció a su fe. Se dice que en medio de la agonía, miró al cielo y pronunció una última oración, pidiendo a Dios que fortaleciera la fe de aquellos que creyeran en el mensaje de Cristo. Con cada herida, con cada golpe, su testimonio de fe crecía, dejando una profunda impresión en los soldados y en quienes lo rodeaban. Su cuerpo finalmente cayó al suelo, pero su espíritu ya se había elevado, alcanzando la paz que solo la fe en Cristo podía otorgarle. La muerte de Tomás, traspasado por lanzas, fue una prueba de su transformación, de su viaje de la duda a la certeza absoluta en la resurrección de Cristo. En lugar de ser recordado como el apóstol incrédulo, su sacrificio lo consagró como el apóstol de la fe inquebrantable, inspirando generaciones de creyentes a buscar una fe que va más allá de la duda y a permanecer firmes, incluso cuando la vida está en juego. Santiago el Menor, el apóstol justo. Santiago el Menor, conocido como el Justo por su carácter recto y su vida de profunda devoción, era uno de los líderes más respetados de la Iglesia en Jerusalén. A diferencia de otros apóstoles que llevaron el mensaje de Cristo a tierras lejanas, Santiago dedicó su vida a cuidar y guiar a la comunidad cristiana de la ciudad donde todo comenzó. Su sabiduría y humildad lo convirtieron en un pilar fundamental para los creyentes, quienes lo veían como un modelo de fe y justicia. Incluso entre la comunidad judía, Santiago era respetado, y su reputación como un hombre íntegro le dio una autoridad moral que pocos poseían. Este respeto, sin embargo, no lo protegió de la creciente hostilidad de los líderes religiosos, que veían en él una amenaza para sus enseñanzas y su poder. Con el tiempo, la presencia de Santiago y su influencia entre los judíos creyentes en Jesús resultó intolerable para las autoridades del templo. La fe cristiana ganaba cada vez más adeptos, y Santiago, con su carácter justo y su mensaje de salvación, era una figura difícil de ignorar. Los líderes religiosos finalmente decidieron que debían silenciarlo. En un intento por socavar su influencia, lo llevaron ante el Consejo del Templo, acusándolo de blasfemia y exigiéndole que renegara públicamente de su fe en Jesús como el Mesías. Santiago fue llevado a lo alto del templo, donde se le ordenó negar a Cristo frente a la multitud. Los líderes esperaban que, al renegar de su fe, los seguidores de Jesús perdieran la confianza en él y, por lo tanto, en el mensaje cristiano. Pero, en lugar de retractarse, Santiago aprovechó la oportunidad para reafirmar su fe con valentía. En voz alta, proclamó la verdad del Evangelio, hablando de Jesús como el Mesías y Salvador. Su firmeza y convicción causaron asombro entre la multitud y enfurecieron aún más a los líderes religiosos. En un arrebato de ira y frustración, los líderes del templo lo empujaron desde lo alto, con la intención de poner fin a su vida de una vez.
Santiago cayó al suelo, golpeando el cuerpo y los huesos contra la tierra, pero, increíblemente, la caída no lo mató. Herido y con el cuerpo debilitado, Santiago aún tenía fuerzas para arrodillarse y comenzar a orar. Con voz apenas audible, pidió a Dios que perdonara a quienes lo habían condenado, mostrando el mismo espíritu de perdón que había aprendido de Jesús. Este acto desconcertó a los presentes. En lugar de responder con odio o terror, Santiago, incluso en sus momentos de agonía, demostraba un amor y una paz que superaban el entendimiento humano. Sin embargo, el consejo y los líderes religiosos, cegados por la furia, no se detuvieron. Con piedras en mano, comenzaron a lanzarlas contra él, cada golpe dirigido con furia y determinación. Santiago, aún consciente, soportó los impactos mientras sus labios continuaban moviéndose en oración, intercediendo por los mismos que lo apedreaban. A pesar del dolor y de la brutalidad del castigo, Santiago no emitió ni un solo grito de odio o rencor. Cada piedra que lo golpeaba parecía endurecer más su determinación de seguir el camino de su Señor. Finalmente, uno de los agresores tomó un garrote y, en un golpe final, lo impactó en la cabeza, terminando con su vida. El apóstol justo entregó su espíritu en ese instante, y su cuerpo quedó inmóvil en el suelo del templo, un lugar sagrado que, en ese momento, se había convertido en el escenario de su martirio. La muerte de Santiago el Menor fue devastadora para la comunidad cristiana de Jerusalén. Habían perdido a uno de sus líderes más queridos y respetados, un hombre que había vivido de manera intachable, que había sido un símbolo de justicia y fe. Pero su sacrificio no fue en vano. Su vida y su muerte dejaron una huella profunda en todos aquellos que lo conocieron, y su testimonio de amor y perdón, incluso en medio del sufrimiento extremo, se convirtió en una inspiración duradera para los cristianos. Santiago el Justo pasó a ser recordado no solo por su liderazgo, sino por su disposición a dar la vida por su fe, sin odio ni temor. Su historia se convirtió en una leyenda de la iglesia primitiva, un recordatorio de que el verdadero liderazgo no reside en la fuerza o el poder, sino en el amor y la entrega desinteresada. Su legado sigue vivo en la memoria de la Iglesia, como un modelo de fidelidad y devoción que ha inspirado a generaciones de creyentes. Simón el Celote, el apóstol del fervor. Simón el Celote era uno de los discípulos menos conocidos y, aunque la Biblia no narra mucho sobre su vida, su sobrenombre, el Celote, nos dice mucho sobre su carácter. Los celotes eran un grupo judío radical que se oponía vehementemente a la ocupación romana de Judea. Antes de conocer a Jesús, Simón probablemente compartía esa pasión y fervor por la libertad de su pueblo, e incluso pudo haber participado en actividades de resistencia contra Roma. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, Simón transformó su pasión en una devoción total hacia el mensaje del reino de Dios, cambiando las armas del conflicto físico por las armas de la paz y la fe. Simón dedicó su vida a llevar el Evangelio a las tierras más difíciles, incluyendo el norte de África y algunas zonas del Medio Oriente. Fue un misionero infatigable, dispuesto a recorrer caminos peligrosos y a enfrentarse a la oposición de aquellos que veían en su mensaje una amenaza para sus creencias y tradiciones. Al igual que sus compañeros apóstoles, sabía que el precio de su compromiso con Jesús podía ser alto, pero nunca flaqueó en su misión de difundir la fe. Finalmente, su misión lo llevó a Persia, un territorio donde la fe cristiana era vista con gran desconfianza. Las autoridades locales, al percibir el crecimiento de la comunidad cristiana en la región, consideraron a Simón como un agitador. Fue arrestado junto a su compañero Judas Tadeo, otro de los discípulos, y ambos fueron llevados a juicio. Las autoridades les ofrecieron la oportunidad de salvar sus vidas si renunciaban a su fe en Cristo y dejaban de predicar. Pero Simón, con la misma intensidad que una vez había sentido por la libertad de su pueblo, ahora manifestaba su amor y lealtad a Jesús. No había en el lugar para la duda. La condena fue brutal,
ambos discípulos serían ejecutados de manera pública. Simón fue sentenciado a morir por aserrado. Este método de ejecución era una de las formas más crueles de acabar con una vida, pues el condenado era literalmente partido en dos, un proceso que implicaba un dolor inimaginable. Fue una sentencia diseñada para aterrorizar a cualquiera que considerara unirse al movimiento cristiano. Cuando llegó el momento, Simón fue llevado al lugar de su ejecución. Amarrado y en el suelo, pudo ver cómo el verdugo levantaba la sierra, y en ese instante, en lugar de suplicar por su vida, Simón comenzó a orar. Su voz resonaba en medio del silencio de los espectadores, algunos de los cuales no podían comprender cómo un hombre que enfrentaba una muerte tan espantosa podía encontrar fuerzas para orar. Su paz en esos momentos finales desconcertó a los presentes y dejó una impresión imborrable en aquellos que lo observaban. Mientras la sierra hacía su trabajo y el dolor se apoderaba de su cuerpo, Simón no dejó de orar. Cada corte, cada movimiento del filo, era una prueba de su fe inquebrantable y de su completa entrega a Dios. A medida que su vida se extinguía, su espíritu parecía elevarse, libre del tormento físico que lo envolvía. Hasta su último aliento, Simón mantuvo su fe y su devoción, ofreciendo su sacrificio como el acto final de amor hacia Cristo. La muerte de Simón el Celote se convirtió en una historia de valentía y fervor que se transmitió entre las primeras comunidades cristianas. Su martirio fue un recordatorio de que el verdadero valor no reside en las armas ni en la violencia, sino en la fidelidad y en el amor a una causa que va más allá de la vida misma. Simón, el antiguo celote, pasó a la eternidad como un apóstol del fervor y la paz, demostrando que el reino de Dios es alcanzado por aquellos dispuestos a darlo todo, incluso su vida. Judas Tadeo, el apóstol de la esperanza. Judas Tadeo, también conocido simplemente como Tadeo o Judas, hijo de Jacobo, es recordado como un apóstol de fe profunda y esperanza inquebrantable. Aunque es uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, su nombre ha sido venerado en la tradición cristiana por su devoción y lealtad a Jesús. A menudo confundido con Judas Iscariote, el traidor, Judas Tadeo dedicó su vida a hacer que el nombre de Cristo fuera conocido, mostrando a los demás que él representaba la esperanza de redención para toda la humanidad. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Judas Tadeo emprendió su misión evangelizadora, llevando el mensaje de salvación a las tierras de Mesopotamia y Persia. Enfrentó persecuciones y amenazas constantes, pero su espíritu nunca vaciló. Fue un predicador incansable que desafió la oposición en cada lugar al que fue, transmitiendo la esperanza de la fe cristiana y alentando a los creyentes a mantener su fidelidad, sin importar el costo. En Persia, fue donde alcanzó su destino final, mientras predicaba junto a su compañero Simón el Celote. Ambos apóstoles causaron gran impacto en la región, y sus palabras ganaron numerosos seguidores. Sin embargo, este éxito también atrajo la atención de los líderes locales, quienes veían a Judas Tadeo y a Simón como amenazas directas a su autoridad. Determinados a acabar con la propagación del cristianismo, las autoridades arrestaron a los dos discípulos y los sometieron a juicio, donde se les exigió que renunciaran a su fe en Cristo. Sin embargo, ni Judas Tadeo ni Simón estaban dispuestos a negar la verdad de su mensaje, incluso ante la certeza de una muerte brutal. Judas Tadeo fue condenado a ser ejecutado con un garrote, un método que implicaba múltiples golpes hasta que la vida se extinguiera. Este castigo era tanto un acto de crueldad como una advertencia para quienes los observaban, pues cada golpe era una muestra del poder y la determinación de las autoridades para erradicar la nueva fe. Sin embargo, para Judas Tadeo, este sufrimiento era el precio de su lealtad a Cristo, y estaba dispuesto a enfrentarlo con el mismo valor que había demostrado durante toda su vida. Cuando lo llevaron al lugar de su ejecución, Judas Tadeo no mostró miedo ni desesperación. En sus últimos momentos, comenzó a orar por los que lo condenaban y por los creyentes que había inspirado, pidiendo que su fe continuara creciendo a pesar de las circunstancias.
Los golpes comenzaron a caer sobre él, cada uno más fuerte que el anterior, causando un dolor desgarrador. Sin embargo, Judas Tadeo mantuvo la calma, incluso mientras el castigo se hacía insoportable. Aquellos que lo observaban no podían evitar conmoverse ante la paz que irradiaba, un símbolo de la esperanza que él había predicado en su vida. Con cada golpe, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se mantenía firme. Hasta su último aliento, Judas Tadeo continuó siendo un testimonio de la esperanza en Cristo, mostrando a todos los presentes que, incluso en medio del sufrimiento, su fe era más fuerte que cualquier tormento. Finalmente, con un último suspiro, entregó su espíritu, dejando un ejemplo de fortaleza y devoción que nunca sería olvidado por aquellos que lo habían conocido. La muerte de Judas Tadeo junto a Simón el Celote se convirtió en un símbolo de esperanza y sacrificio para los primeros cristianos, quienes encontraron en su martirio una razón para continuar luchando por la fe que ambos apóstoles habían defendido. Judas Tadeo, el apóstol de la esperanza, dejó un legado que sigue vivo, recordándonos que la verdadera fortaleza está en la fe y en la voluntad de darlo todo por aquello en lo que se cree. Matías, el apóstol elegido para completar el círculo. Matías, aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, fue elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote después de su traición y muerte. La elección de Matías fue un acto significativo para los primeros seguidores de Cristo, ya que restauraba el grupo de 12, representando a las 12 tribus de Israel y fortaleciendo el círculo de apóstoles como testigos de la resurrección de Jesús. Matías fue elegido por su fidelidad y constancia, ya que había estado con Jesús desde el principio de su ministerio, presenciando sus milagros, su mensaje y, finalmente, su resurrección. Tras unirse a los apóstoles, Matías se dedicó con determinación a la misión de difundir el Evangelio, consciente de la gran responsabilidad que había recibido. Predicó en Judea y luego viajó a regiones lejanas, incluyendo partes de lo que hoy es Etiopía y áreas alrededor del mar Caspio. Su pasión por el Evangelio lo llevó a terrenos difíciles y a enfrentarse a líderes hostiles, quienes lo consideraban un intruso que desafiaba las creencias tradicionales. Finalmente, su misión en una de estas regiones culminó en su arresto. Las autoridades locales, que veían su mensaje como una amenaza, decidieron detenerlo y, sin darle oportunidad de defenderse, lo sentenciaron a muerte. Matías fue condenado a morir por lapidación, un castigo brutal en el que la víctima era rodeada y apedreada por una multitud hasta que la vida se extinguiera. Sin embargo, para asegurar que su muerte fuera inmediata, también lo golpearon con un hacha, sellando su destino de manera rápida y sin posibilidad de escape. En sus últimos momentos, Matías mantuvo una calma y una paz que solo podía provenir de su fe en Cristo. Sabía que estaba a punto de unirse a su maestro y a sus compañeros apóstoles en el reino de Dios. Rodeado por sus verdugos y en medio de la brutalidad de la lapidación, Matías oró por aquellos que lo atacaban, pidiendo perdón para ellos y fortaleza para sus hermanos en la fe. Con cada piedra que golpeaba su cuerpo, mantenía su mente y su espíritu elevados, enfocados en la promesa de la vida eterna que Jesús le había asegurado. Finalmente, un último golpe de hacha terminó con su vida, y Matías entregó su espíritu en paz. Su muerte fue una pérdida dolorosa para los creyentes, pero su testimonio y su martirio fortalecieron la fe de los primeros cristianos, que encontraron en él un modelo de fidelidad y entrega. Matías, el apóstol que completó el círculo de los 12, dejó un legado de fe y perseverancia. Su vida y muerte fueron un recordatorio de que el llamado a seguir a Cristo era una misión sagrada, una misión que él cumplió con amor y devoción hasta el último aliento. Estos hombres, que en su momento eran pescadores, recaudadores de impuestos y ciudadanos comunes, se convirtieron en los pilares de una fe que cambiaría el curso de la historia. No fueron figuras de poder, ni gobernantes, ni guerreros. Eran personas sencillas,
transformadas por el llamado de Jesús y dispuestas a entregar su vida por Él. No solo caminaron junto a su Maestro en vida, sino que siguieron sus pasos hasta el último aliento, enfrentando persecuciones, torturas y martirios inimaginables. Lo hicieron con una fe inquebrantable y un amor que trascendió todo sufrimiento, convirtiendo sus vidas y sus muertes en testimonios eternos de la esperanza y la redención que Jesús trajo al mundo. La valentía de los apóstoles no residía en la fuerza de sus cuerpos, sino en la fortaleza de su espíritu, en la certeza de que habían encontrado la verdad y el propósito de sus vidas. Uno a uno, desafiaron al imperio, a los líderes religiosos y a la amenaza constante de la muerte, porque sabían que su vida no terminaba aquí. Su misión era más grande que cualquier temor terrenal. Ellos sabían que, en la entrega total, estaban sembrando una semilla de fe que crecería, resistiría el paso del tiempo y continuaría floreciendo siglos después. Cada apóstol enfrentó su destino con serenidad y con una paz que desarmaba a sus verdugos y asombraba a quienes presenciaban su martirio. Ellos no se dejaron vencer por la violencia, sino que transformaron el sufrimiento en un acto de amor. Fueron hombres que supieron ver más allá de la vida presente y encontrar en la eternidad la esperanza que guiaba cada uno de sus pasos. En su sacrificio, dejaron un legado que sería ejemplo y consuelo para quienes le siguieron. Su muerte no fue un final, sino el comienzo de una iglesia que, apoyada en el ejemplo de sus vidas, creció y llevó el mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra. Hoy, su legado continúa vivo en cada creyente que, inspirado por su testimonio, decide vivir con valentía y entrega. A través de ellos, aprendemos que el verdadero poder no se encuentra en la fuerza física ni en el dominio, sino en la fe, que la victoria no se alcanza por la resistencia física, sino por el amor y la esperanza que dan sentido a nuestras vidas. Los apóstoles nos enseñaron que la vida más plena y valiente es aquella que se entrega por completo, porque han probado que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte. Que el ejemplo de estos apóstoles inspire nuestro camino hoy, que sus historias de sacrificio y devoción nos recuerden siempre que somos llamados a seguir a Cristo con la misma pasión y convicción. Así como ellos dieron todo, nosotros también estamos llamados a vivir con la misma firmeza y fe, a ser portadores de esperanza en un mundo que necesita redención y amor. Porque, al igual que ellos, formamos parte de una misión sagrada, una misión de amor, paz y vida eterna, una misión que vale cualquier sacrificio, porque está fundada sobre la roca inquebrantable de aquellos que lo dieron todo por la verdad y la fe en el Dios que nunca abandona.